Buenos días y bienvenidos a mi canal una vez más. Como ya sabéis, estamos en pandemia y en municipios de más de 50.000 habitantes no podemos salir los fines de semana del núcleo urbano, bueno, del término municipal. Y como en Valencia somos cerca de 1 millón, pues no puedo salir a viajar los fines de semana. Así que para pasar el tiempo he decidido hacer un vídeo de electricidad básica para novatos. En la autocaravana tenemos dos tipos de corriente, la alterna y la continua. La corriente alterna está en los enchufes que son como los de casa y el resto de la autocaravana es corriente continua a 12 voltios. Al menos que no llevemos placas solares de 24 voltios, dos baterías en serie para tener 24 voltios para alimentar un inversor de corriente más potente y así poder tener más autonomía de corriente alterna. Una vez dicho esto, tengo aquí a mi amiga la pizarra, ¿vale?, para que podáis ver cómo se representa la corriente alterna y la corriente continua. La corriente alterna son 220 voltios y son los enchufes como los de casa. Y este es el símbolo por el cual se representa la corriente continua. Y esta se encuentra en el resto de la autocaravana. Hoy vamos a hablar solo de corriente continua, que es lo más común en la autocaravana, ya que tanto el vehículo como la mayoría de las cosas que tenemos en la autocaravana funcionan a 12 voltios de corriente continua. Un fusible es un paso de corriente calibrado. En este caso podemos ver que este fusible que he dibujado aquí sería de 10 amperios y 32 voltios. En caso de que tengamos un consumo mayor a esos 10 amperios, este filamento que hay aquí se romperá y nos protegerá el circuito en el cual está montado. Mirar, en una autocaravana, en cuanto a vivienda se refiere, los fusibles más comunes que nos podemos encontrar son de dos tipos. Estos que son de cuchilla y luego estos de aquí que son tubulares. Dentro de los tubulares los tenemos más grandes y estos otros más pequeños. Estos son más raros encontrárselos en una autocaravana. En la mía, por ejemplo, que es una Carado, solo van en el boiler. El resto de fusibles funcionan con estos de cuchilla. El funcionamiento, tanto sea de cuchilla o tubular, es el mismo. El tubular lleva el filamento aquí alargado, que en caso de que tengamos un consumo mayor de los 10 amperios, en este caso, o que tengamos un cierre, se fundirá el filamento y nos protegerá el circuito. Una vez sabemos qué es un fusible, los tipos de fusibles que hay y cómo funcionan, vamos a ver las partes del fusible que hay. Una vez que sabemos los tipos de fusibles que nos podemos encontrar en 12 voltios y corriente continua, vamos a pasar a ver sus partes. Es decir, un fusible está compuesto por las dos patitas, el cuerpo y el filamento. Luego, si miramos el fusible por la parte superior, tenemos un borne y otro borne. Luego tenemos una nomenclatura a la parte de arriba también, en este caso de 10, que son los amperios a los cuales está preparado para que trabaje. Y debajo de este borne pone otro número, que son los voltios a los cuales está preparado para que trabaje. En este otro tipo de fusible, que es el tubular, en vez de ponerlo en la parte superior, esa información la tendremos aquí en este casquillo de ahí. Los amperios a los cuales está preparado para que trabaje y los voltios. Ahora ya sabemos que nos podemos encontrar básicamente con dos tipos de fusibles. Estos que son los de cuchilla y estos que son los tubulares. Dentro de los de cuchilla se pueden clasificar por intensidades. Este marrón, por ejemplo, es de 5 amperios. Este rojo es de 10. Este azul es de 15. Y este amarillo es de 20. Los amarillos siempre serán de 20. Los azules siempre serán de 15 amperios. Los rojos siempre serán de 10 y estos así marrón clarito siempre serán de 5 amperios, al menos que no compremos unos fusibles de estos chinos, que esos vienen con los colores que les da la gana. En cuanto a los fusibles tubulares, los hay también de varias medidas y de varias intensidades. Estos ambos son de 12 voltios y cada uno de una intensidad diferente. Ahora que ya sabemos los diferentes tipos de fusibles que nos podemos encontrar,
Ahora tenemos que saber las 4 maneras más básicas que hay de comprobar los fusibles. Uno será con esta pinza, otro con la lámpara de pruebas y las otras 2 maneras que hay es con el polímetro. La manera más básica que tenemos de comprobar un fusible es visualmente. Para eso necesitamos una pinza como esta que suele venir con los fusibles de la autocaravana y la utilizaremos para sacar el fusible del portafusibles. Una vez lo tenemos en la mano, comprobaremos visualmente que el filamento del fusible no está fundido. En este caso podremos observar cómo el fusible está fundido, ya que el filamento que lleva en su interior, que es este, hay un trocito aquí y otro trozo aquí. La S que veíamos antes cuando el fusible no estaba fundido, ahora no está. Eso quiere decir que el filamento está cortado y el fusible está fundido. Este fusible estaría para tirar. La siguiente de las maneras que conozco para comprobar un fusible es esta. Es mediante una lámpara de pruebas. La lámpara de pruebas lleva una pinza, que es esta, que la pondremos siempre a masa, y una punta que la pondremos a positivo. Para poder mostraros cómo funciona la lámpara de pruebas y cómo comprobar los fusibles con la lámpara de pruebas, he preparado un pequeño circuito que consta de una batería pequeñita de 12 voltios, un portafusibles, el fusible, ¿dónde está?, un interruptor y un pequeño LED con una resistencia para poder funcionar a 12 voltios. Así se enciende el LED y así se apaga con el interruptor. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las lámparas de pruebas, algunas tienen polaridad, como en este caso esta. A mí me gusta esta porque es de plástico por la parte de fuera y es más difícil hacer un cierre que no con algunas que venden que son metálicas. En este caso pondremos, esta tiene polaridad y pondremos la pinza en la masa y con la punta tocaremos el positivo. Si se enciende es que hay corriente en la batería. Sin embargo, si ponemos la pinza en vez de a masa, la ponemos al borne positivo y la punta de la lámpara de pruebas la ponemos en masa, no se enciende porque está la polaridad invertida. Tendremos que poner la masa, en este caso, al borne negativo de la batería, que está representado, no sé si se verá bien, con un símbolo menos y el positivo con un símbolo más. Si no tenemos la batería cerca, lo que haremos será poner la pinza que va a masa a algún tornillo metálico que vaya enroscado al chasis. Y ahí tendremos siempre masa. Yo, como estoy haciendo las pruebas en una maqueta, para que lo veáis, ¿vale?, pongo la pinza en la masa, en el borne negativo. Y luego, con la pinza de pruebas, toco en una de las patitas metálicas que lleva la parte de arriba el fusible. Vale. En esta se enciende. Y en esta otra también se enciende la lámpara de pruebas. Eso quiere decir que el fusible está bien. Si tuviéramos un fusible fundido, que lo tenía por aquí, si no recuerdo mal dónde está, aquí. En caso de que el fusible esté fundido, voy a quitar el bueno y voy a poner uno fundido, veréis como al tocar en las patitas metálicas que lleva la parte de arriba el fusible para comprobarlos, en esta se enciende la lámpara de pruebas y en esta otra no. Eso quiere decir que el fusible está fundido. La siguiente de las maneras que hay para comprobar un fusible es con esto, que es un polímetro. Con un polímetro podemos comprobar los fusibles de 2 maneras, mediante la opción de comprobar continuidad o resistencia o la opción de medir voltaje. Para comprobar los fusibles con el polímetro en la opción de voltaje es muy sencillo y muy parecido a la lámpara de pruebas. Tenemos que saber cuál es el símbolo de la corriente continua y la corriente alterna. En este caso tendremos que poner la pinza negra siempre en el común y la pinza roja siempre va en este. En el que pone 10 amperios no, en este otro. Una vez tenemos puesto las 2 pinzas en los bornes que corresponde, solo tendremos que mover la rosca selectora hasta
el símbolo de corriente continua y 20 voltios. Lo siguiente sería ir al fusible y poner la pinza negra en masa. Y la pinza roja haríamos como con la lámpara de pruebas. Tocas en la parte superior, ahí está, que no se escape. Tocas en la parte superior del fusible, en la patita metálica que lleva, y miraremos la lectura del voltímetro. En este caso marca 12,78. Eso quiere decir que el fusible le llega corriente. Y para comprobar si está fundido, tocamos en la otra patita también. Y en este caso marca 0 voltios. Eso quiere decir que está fundido. Ahora voy a poner un fusible que esté bien y veremos la diferencia. Ponemos la pinza negra en masa y con la pinza roja tocamos en uno de las patitas superiores del tester. 12,78. Bueno, sí, 12,77. Y ahora tocamos en la otra pata del fusible y nos da 12,78. Eso quiere decir que el fusible está bien. En caso de comprobar los fusibles de esta manera, con el tester en función de voltaje, da igual la polaridad. Si ponemos el positivo en masa y el negativo lo gastamos para comprobar el fusible, la única diferencia que hay es que la lectura es negativa, es menos 12,77. Funcionaría igual, lo que pasa es que el tester nos dice que estamos poniendo las pinzas al revés y la lectura es negativa, pero podemos comprobar perfectamente el fusible sin ningún problema. La siguiente de las maneras que tenemos para comprobar los fusibles con un polímetro es en la opción de comprobar continuidad. Para eso tendremos que poner la pinza negra en el común. Siempre que vayamos a hacer algo con el tester, la pinza negra va en el común. Y luego la pinza roja va en este otro borne que pone voltios, ohmios, comprobación de diodo, miliamperios, etc. Y luego solo tenemos que mover la rosca selectora hasta que llegamos aquí a la opción de comprobar continuidad, que el símbolo es parecido al del wifi, pero no es wifi, es continuidad. Es muy importante que no haya corriente a la hora de comprobar los fusibles en la opción de continuidad. Para eso lo mejor que hay es sacar el fusible del portafusibles. Una vez lo tenemos fuera, cogeremos las dos pinzas. Con una de las pinzas tocaremos en una de las patas inferiores del fusible y con la otra tocaremos en la otra pata inferior del fusible. ¿Veis? Está pitando. Eso quiere decir que hay continuidad. Ahora lo vamos a hacer con un fusible que estaba fundido. Es muy sencillo. ¿Veis las dos patitas? Una pinza, a ver si se ve bien ahí, si enfoca bien. Una pinza a una pata del fusible y la otra pinza a la otra patita. ¿Pita? No, eso quiere decir que está fundido. Este fusible estaría para tirar. Pues ya hemos visto las 4 maneras más sencillas que hay para comprobar los fusibles. Ahora os lo quiero enseñar, pero en el electroblog de la autocaravana. La primera de las maneras que hemos hablado de comprobar un fusible es sacarlo de su alojamiento y comprobarlo visualmente. Para eso, aquí estoy en el electroblog de la autocaravana y lo primero que hay que hacer es apagar la centralita. La centralita me gusta tenerla apagada porque el fusible que quitamos, cuando lo ponemos, alimenta igual, no sé, la bomba de agua, la nevera, cualquier cosa, y cuando lo pones puede crear un pico de corriente y aunque no haya ningún cierre, puede fundir el fusible. Para eso primero apagamos la centralita, luego cogemos la pinza, sacamos el fusible, estiramos de él y comprobaremos visualmente que el filamento esté bien. En este caso, el filamento está bien. No sé si se verá. ¿Vale? El filamento que está ahí. A ver si se ve. Espera. Sí, el filamento es esto que hay aquí dentro. Esto que hace como una especie de U.
ese es el filamento del fusible. Si estuviera fundido, eso estaría cortado. La siguiente de las maneras es esto, mediante la lámpara de pruebas. Para eso, en este caso sí que tenemos que tener la centralita en marcha para que llegue corriente a los fusibles. ¿Vale? Para eso tendremos, la lámpara de pruebas tiene dos partes, lo que es la propia lámpara y lo que es la pinza que va a masa. Hay que tener cuidado porque estas lámparas, en este caso, esta tiene polaridad, como hemos visto anteriormente. La pinza la voy a poner a un tornillo que va enroscado a chasis, es metálico y no está pintado, porque la pintura hace de aislante y nos puede engañar. En este caso, no sé si se verá bien. A ver. Ahí está, la pinza cogida al tornillo de ahí está la pinza cogida a un tornillo que va atornillado al chasis. Una vez tenemos la pinza a masa, tocaremos con la punta de la lámpara de pruebas. En la parte superior del fusible hay una chapita metálica, tocaremos y se tiene que encender. Ahora haremos lo mismo en la otra punta superior del fusible, que hay otra patita, y tenemos que tocar y se tiene que encender. No sé si se verá bien donde toco. A ver si enfoca bien la cámara. Esta manera de comprobar los fusibles creo que es la más rápida y eficaz que hay para comprobarlos en el sitio. Una vez hemos seleccionado correctamente la opción de voltaje en el tester, lo que tenemos que hacer es con la pinza negra tocamos a un tornillo que esté enroscado a chapa y no esté pintado. Es decir, que esté enroscado al chasis de la autocaravana. ¿Vale? Algo que sea metálico y no esté pintado. Si tenemos el borne de masa cerca de la batería, pues mucho mejor. Si no, tendremos que tocar a un tornillo, a la cerradura de la puerta, algo que no esté pintado y esté enroscado a chapa. ¿Vale? Luego con la pinza positiva tocaremos en uno de los bornes superiores que lleva el fusible y veremos la lectura que da el tester. Da 13,59. Y ahora tocaremos el otro borne superior que lleva el fusible. Marca 13,57. ¿Vale? Eso quiere decir que el fusible está bien. Si el fusible estuviera fundido, al tocar en este borne, yo estoy tocando al lado, ¿vale? No estoy tocando en el mismo borne, marcaría 0. Si nos equivocamos y ponemos la pinza positiva a masa y la negativa a positivo, no pasa absolutamente nada. Comprueba exactamente igual el voltaje, pero lo único es que nos da una lectura negativa. Da menos 13,58 voltios. Espero que el vídeo os haya gustado o por lo menos os haya sido de utilidad. Si ha sido así, darle a me gusta, suscribiros al canal y si tenéis alguna duda, dejadlo en comentarios. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.